Oremos al Señor, hermanos, hermanas. Bendito Padre Celestial, en esta tarde quiero agradecerle la oportunidad que usted me concede de poder estar en esta tarde, Señor, de día jueves. Amado Dios, este primer día del mes de abril, jueves 1 de abril. Quiero agradecerle porque nos concede la oportunidad de poder estar juntos, participando, Señor, de esta linda bendición. Padre mío, juntos para poder participar, Señor eterno, de esta instancia preciosa, que significa, Señor eterno, compartir un estudio, una enseñanza de su palabra. Generalmente, Señor, hemos estado compartiendo a través de la página de la iglesia reflexiones de la palabra. No obstante, Señor eterno, hay una inquietud y una necesidad también de poder, amado Dios, a realizar estudios de la enseñanza de la palabra. Yo les suplico y les ruego en esta tarde que usted pueda, Padre, cubrir toda expectativa, pueda llenar cada corazón a través de su palabra. Le adoramos, le honramos, le glorificamos, le bendecimos, le damos todo honor, toda gloria, toda adoración, toda alabanza a su santo nombre en esta tarde. Gracias por el honor y el privilegio de ser hechos y ser llamados hijos e hijas de Dios. Gracias, Padre, por el honor y el bendito privilegio de poder tener, Señor, a nuestro favor, amado Dios, tantas cosas gloriosas, entre ellas su palabra preciosa. Amado Dios, la revelación de Jesucristo en nuestra vida. También tenemos, Señor eterno, su Espíritu Santo, Señor mío, que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Señor eterno, tenemos, Padre del cielo, de parte suya, el Espíritu de Dios maravilloso. Tenemos, Señor eterno, aleluya, su bendita oración, la oración, el clamor, la intercesión, la oportunidad de comunicarnos con usted. Por eso le suplico en esta tarde que se glorifique. Concédanos sabiduría, claridad, entendimiento, inteligencia para poder, Dios mío, compartir la verdad de su palabra. He aquí su palabra en nuestro corazón para edificación, Señor, para crecimiento, para formación de nuestro ser interior, de nuestra vida espiritual. Ponemos delante de usted, Señor, y reconocemos su grandeza y su poder. En la bendición de Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Ya mis hermanas y mis hermanos, en esta tarde, en esta hora, vamos a iniciar de inmediato. Quiero comenzar hoy día con un tema que se titula con respecto a la iglesia, ¿ya? Que lleva como título Cuida tu iglesia, cuida tu iglesia, que va en el sentido y va en la dirección de querer valorar la iglesia, va en el sentido de tener que cuidar la iglesia. Como iglesia me refiero, como iglesia, ¿ya? Hace me parece que fue la semana pasada o antes pasada, estuve compartiendo una reflexión de su palabra, un día de semana me parece que fue, y yo les compartí una parte de esto que les voy a hablar ahora. Pero esa misma noche yo les hablé, me parece, si no me equivoco, que les dije Ahora para que nos vean. acerca de la posibilidad de poder extenderme y compartirles más de lo que les estaba compartiendo. Entonces, es por el mismo motivo y la misma razón que hoy día he querido iniciar este ciclo, este tiempo, este periodo, este proceso de estudio de la palabra con este tema que se llama Cuide su iglesia, cuida tu iglesia, ¿ya? Y para eso vamos a partir de inmediato, hermano. Cuando hablamos de iglesia, se entiende, hermano, que somos todos nosotros, ¿ya? Somos todos nosotros en esta, para la enseñanza de esta noche les voy a hablar de la iglesia en términos de usted y de mí, de nosotros, ¿ya? Entonces, para eso es importante que entendamos lo siguiente, y yo quiero llevarlo de inmediato para comenzar, ya comenzamos ya. Que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, en el versículo número 15, ¿ya? Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, versículo número 15. Ahí vamos a tener la reflexión maravillosa de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16, versículo número 15. Yo les voy a leer ahí una porción de su palabra en esta hora, que es importante.
Amén. Dice así su palabra. Le voy a dar lectura. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. De la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y lo leo. Evangelio de Mateo 16:15 dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repito, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Quise comenzar con este versículo bíblico, entendiendo, queridos hermanos, que entendiendo que la iglesia, hermanas y hermanos, comenzó y se fundó sobre la base de una revelación. Es decir, la iglesia de la cual usted, hermana y hermano, forma y yo formo, no se formó como se instaura, por ejemplo, cualquier organismo de la tierra. La iglesia se fundó sobre la base de una revelación. Y eso es muy importante y muy profundo, porque necesitamos entender de entrada en esta noche que la iglesia no es como un club deportivo, como un centro de madre, ¿me comprende? Como un club de la tercera edad, que yo los valoro mucho, en todo caso, como instancias sociales, son muy, muy especiales, pero no se basa de esa manera la iglesia. La iglesia como un organismo parte de la base que es un organismo espiritual, ¿ya? No es un organismo terrenal únicamente, sino que es 100% espiritual. Y parte de la base, la iglesia, parte de la base de una revelación de Dios. ¿A qué me refiero? Que nuestro Señor Jesucristo, cuando declaró, cuando profetizó la iglesia, ¿me entiende? Imagínense que en el Nuevo Testamento, la única oportunidad donde aparece el Señor Jesucristo hablando de la iglesia es aquí. Es aquí donde nuestro Señor Jesús habla de la iglesia. Y habla de la iglesia en términos de que había un interrogatorio, una necesidad de saber quién era Jesús. Jesús estaba interesado en qué pensaba la gente de él. Le preguntó a sus discípulos, les dijo a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Le preguntó a los discípulos y varios de ellos le respondieron y le dijeron varias respuestas. Señor, la gente dice esto, los otros dicen esto otro de ti, Señor. Ah, dijo Jesús, está bien. Y después viene la segunda pregunta, y la pregunta fue más directa. Y Jesús le dice a sus discípulos, le dijo, y ustedes que andan conmigo, ustedes que son mis discípulos, ustedes que son mis seguidores, ustedes que están a mi lado, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y de todos sus discípulos, solo uno contestó, que fue Pedro, ¿ya? Y Pedro le contesta al Señor y le dice, bueno, en realidad tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esa respuesta el Señor se regocijó tanto en su espíritu, en su ser interior, se alegró tanto, se regocijó de tal manera el Señor, le dio una alegría, un gozo tremendo de escuchar que Pedro le haya respondido esa extraordinaria respuesta. ¿Ya? Señor le dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Y entonces, pasando en esa respuesta, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, es decir, Pedro. Bienaventurado eres, bendito eres, feliz eres. Y escúchelo bien lo que dice, porque lo que me acabas de responder, Pedro, a ti no te lo reveló carne y sangre. ¿Me entiendes? O sea, esta revelación espiritual no te la entregó ninguna persona humana de carne y de sangre, sino que esto te lo reveló carne y sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, mi Padre te reveló lo que tú me acabas de decir. Entonces yo también te digo a ti, que tu nombre significa piedra en el original.
Pero yo te digo algo, sobre esta roca, es decir, sobre el mismo, sobre Jesús, yo voy a edificar, voy a levantar, voy a instar, voy a fundar, voy a establecer mi iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Incluso llegó más lejos el Señor. Le dijo algo más poderoso y le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bendito sea el Señor para siempre. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Es decir, Jesús en ese momento, cuando le está respondiendo a Pedro, él está estableciendo las bases de lo que iba a ser su iglesia. Él habló de la iglesia, ¿me entiende?, antes de morir en la cruz del Calvario. Él habló de la iglesia, profetizó la iglesia, ¿me entiende?, antes de que él falleciera en la cruz del Calvario. Entonces, al decirles que Jesús estableció la iglesia bajo la premisa de una revelación de Dios, quiso decir esto, la iglesia no será cualquier lugar, la iglesia no será cualquier organismo, la iglesia no será cualquier institución pública de la tierra, la iglesia no será cualquier organismo estatal de la tierra, la iglesia no será como lo es cualquier otro tipo de organismos que se forman en la tierra. La iglesia, gloria a Dios, se funda sobre la base de la revelación de Jesucristo, el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, si nos basamos en esa idea, tenemos que partir de la base, querida hermana, querido hermano. Mire qué extraordinario, mire qué maravilloso y mire qué extraordinario es todo esto. Yo partí diciéndoles a ustedes que la iglesia es usted y soy yo, somos nosotros. Nosotros conformamos su iglesia. Entonces, al nombrarnos y al mirarnos nosotros, claro, somos humanos, somos terrenales. Pero la base de la iglesia, la base, la fundación del grupo de nosotros como congregación es y tiene sentido espiritual, a pesar de que de nuestra humanidad tiene sentido espiritual porque está basada en una revelación de Cristo. ¿Entiende? Entonces, la iglesia no es cualquier lugar. La iglesia no es cualquier institución. La iglesia no es cualquier organismo del índole y del corte que sea, no es cualquier lugar. La iglesia es un organismo espiritual, ¿me entiende? Fundado sobre la base de la revelación de Cristo, ¿me entiende? Donde la cabeza pasa a ser Él es la cabeza de la iglesia, y todos nosotros, por eso le dije antes, usted y yo somos la iglesia, conformamos la congregación, la iglesia de Cristo, el cuerpo que es la iglesia, somos todos nosotros, hombres y mujeres. Amén. Obviamente que imperfectos, claro que sí, porque a eso quiero apuntar yo esta noche. A esa parte a eso quiero compartir. Por eso que el título se llama, querida hermana y hermano, cuidemos la congregación, cuidemos la iglesia, cuidemos la iglesia. Amén. Cuide la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Y partimos de esta base entendiendo que si nosotros somos todos, usted y yo somos todos diferentes. Somos diferentes, venimos de diferentes lugares, hemos sido educados en diferentes colegios, nacimos en diferentes ciudades, lugares, pueblos, etcétera. Tuvimos diferentes realidades. En una congregación evangélica somos todos diferentes, hermanos. Algunos hermanos, por ejemplo, crecen al amparo de un papá, de una mamá visibles, cariñosos, presenciales, afectuosos, pero hay otros hermanos y hermanas de la congregación que tienen un trasfondo diferente. Nacieron sin papá, nacieron criados por un abuelito, por un tío. Algunos casos, oiga, hay de todo. Gente que viene con heridas profundas, heridas de maltrato, heridas de acosos sexuales, heridas de violaciones, heridas de trastornos emocionales profundos porque fueron heridos. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, imagínense, hermano, cortito para hacerles breve. Hace hartos años, cuando todavía nosotros no teníamos el templo donde estamos ahora, estábamos por acá, por Hualpén, en una cochera. Yo me recuerdo una noche que estábamos en un culto y a mí siempre me llamó la atención una hermana de la iglesia, que no la voy a nombrar en esta noche, ¿eh? Una hermana que todas las veces que hacíamos culto, a mí siempre me llama, nosotros cuando empezamos los cultos, contamos los cultos así con corito, alabanza y todos contentos, alabando a Dios, palmando y todo el asunto. Y yo siempre me notaba que esa hermanita cuando llegaba al culto, la hermana llegaba llorando.
O sea, llegaba y se iba llorando de la iglesia. Y lo único que hacía, como era una cochera y era cortito el lugar, o sea, angosto, ella siempre se sentaba en una parte, cosa que ella se diera vuelta así, y aquí estaba el muro de la iglesia, el muro. Y ella nunca miraba para allá donde estaba el resto, siempre miraba hacia el muro. Se sentaba y cantaba y oraba y casi todo el culto con los ojos cerrados y lloraba y lloraba y lloraba y se iba. Y un día yo estaba orando, estaba adelante mirando así con mis ojos, y de repente abro mis ojos y veo a la hermana llorando. Y yo decía, Señor, la hermanita, y todo el resto de los hermanos estaban disfrutando el culto, así era la otra, cantando y todo, y contento, y palmeando, y cantando los coros y todo el asunto. Y la hermana siempre llorando. Entonces en ese momento yo vi a la hermana y dije dentro de mi corazón, qué pena la hermanita, dije yo no está disfrutando el culto, eh, seguramente tiene amargura, tiene tristeza, no tiene libertad para adorarlo, para alabarlo, estaba en esa situación. En eso estoy mirando cuando el Señor me habla a mi corazón. Mirando a la hermana, yo estaba aquí adelantito, estábamos en una cochera, obviamente, y la hermanita estaba por allá. Entonces yo vengo y le digo al Señor así, mientras los ojitos abiertos, y todos estábamos cantando y todo, y yo miraba a la hermanita, créanme, sí, no es así que exagerar, era la única persona que yo la veía hacia una muralla, ahora lloraba mucho. Y en esa noche el Señor me coloca en mi corazón su voz que me habla y me dice, él me dice, eh, esta es tu iglesia, esta es la iglesia, esta es la iglesia. Son todos diferentes, vienen de lugares distintos, tienen padres distintos, tienen simiente distintos, tienen origen distinto, tienen historias distintas, y en eso cuando la palabra historias distintas, siento la clavada en mi corazón. Y ahí me viene como algo que no lo puedo describir, pero tengo que decirle severamente que fue algo que se me puso aquí en mi ser. Es como que yo le estaba, como si, no es la palabra, pero para que usted me logre entender, nomás la voy a usar. Es como que yo le estaba adivinando la vida de la hermana. Ella tiene dolor, tiene hijos, y yo no la conocía. Tiene hijos en droga, tiene hijos que están en cárceles, tiene hijos. Oiga, y me habla, y empieza, y empieza, y empieza. Entonces yo dije, Señor. Y esa noche fue algo diferente para mí, porque me hizo pensar, me hizo valorar al que ríe y al que llora dentro del templo, al que salta y al que no salta, al que dice, aleluya, gloria a Dios, y al que no lo hace. Entonces me dio una tarea al Señor esa noche. Yo, claro, después pasaron los días y yo tuve la oportunidad de conversar con esa hermanita. Y cuando ella me conversa toda su historia hacia atrás, me habla de su esposo, me habla de sus hijos, me habla de hacia atrás, yo me di cuenta, ahora entiendo por qué. La hermana tiene un trasfondo diferente, tiene una historia distinta a la del resto de los hermanos. Y ella venía hacia atrás, simplemente lloraba y lloraba, pero su llanto, y ahí entendí, el llanto de mi hermana, según mi parecer de lejos, era de amargura, pero el llanto de mi hermana era de profunda alegría, porque ella dice que no hallaba la hora de llegar al culto solamente para poner todas sus cargas, todas sus cosas con las cuales ella no podía sola, porque era la única convertida en su casa, ponerlas sobre las manos del Señor. Entonces ahí entendí profundamente y dije, Señor, yo debo valorar al que salta y al que no salta. Debo pensar bien del que grita y del que no grita, del que dice aleluya y el que no dice nada, porque tú te glorificas y te manifiestas de la manera en que tú dispones en la vida de las personas. Y ahí entendí eso de la diferencia de las personas dentro del templo, basado en ese concepto de la diferencia de nosotros, hermanos y hermanas. Quiero que abra su Biblia también, o leo o anote, Colosenses capítulo 3, versículo 14. Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses capítulo 3, versículo 14, ¿ya? Colosenses 3, versículo 14. Hermanos míos, para hacerlo un poquito más, a ver, aquí no sé si los voy a pillar, pero ojalá que no. Hermano Gerson, ¿me puede leer usted la cita a los hermanos? Colosenses 3, 14, así lo hacemos más, no sé si es la palabra entretenido, no les gusta mucho a ustedes.
más, Amén, pastor. más, más participativo, ameno, no sé. Amén. Colosenses 3:14 dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? Y esta es la riqueza que tiene la iglesia, por hermano. Esta es la riqueza que, a pesar de que la iglesia es un organismo espiritual fundado sobre la base de la revelación de Cristo sobre la iglesia, eso es potente, es poderoso, es hermoso, ¿me entiende? O sea, nosotros nos tenemos que parar frente al mundo, a la gente, a los demás y decirle, oye, nosotros no somos una organización cualquiera, o sea, este asunto no es como otros organismos de la tierra. Este organismo es 100% de Dios, es espiritual, la simiente es espiritual. ¿Entiende? Aquí hay una intervención poderosa de Dios en esta fundación de la iglesia. Por eso cuando el Señor profetiza a la iglesia, habla a su iglesia, ahí en Mateo que le hablé recién, nos deja de entrever eso maravillosamente, nos deja entrever esa realidad. Pero imagínense que el que le respondió a Jesús, mire, pues, por eso quiero decirle, esto es lo bonito, lo rico, lo bello, lo hermoso que tiene el reino de Dios, que el Señor es un organismo espiritual. Y míreme, siendo un organismo espiritual, ¿quién fue que le respondió a Jesús que la iglesia era? O sea, cuando Jesús preguntó qué dice la gente de él, ¿y quién fue el que le respondió? No fue el mejor de los discípulos. Único que fue Pedro. Pedro era impetuoso, Pedro le costaba tener paciencia, Pedro fue uno de los que negó a Jesús en el futuro después. Pedro. Pero mire lo que son las cosas. Le contestó Pedro. Pedro, que en ese momento era sinónimo más del hombre impetuoso, del hombre humano, del hombre terrenal, del hombre que a la vez pasó a ser un hombre honesto, si pudiéramos llamarlo así, porque era tal como era, un hombre, como hay un lenguaje que se usa mucho en el hebreo antiguo, que era del vulgo. Vulgo significa que era de la posición socioeconómica baja, era del vulgo hebreo, era un personaje pescador, no tenía mayor educación, Pedro, ¿entiende? Como lo podía tener Mateo, por ejemplo. No tenía mayor de ello. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto, queridos hermanos y hermanas? Pedro le contesta, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso se regocijó Jesús, porque se percató que un hombre que aún le costaba sujetarse, que aún le costaba vencer muchas cosas, fue el que le contestó. Y por eso le dijo, eres bendito, eres Pedro, porque esta es la riqueza de la iglesia. La iglesia está basada sobre la revelación de Cristo. Tú me acabas de decir algo hermoso. Yo soy, claro, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa base, dijo Jesús, voy a fundar la iglesia, que es Cristo el Señor. Pero ¿quién le contestó? Le contestó Pedro. ¿Ah? Torpe, ¿cuánto se llama? Atarantado, ¿entiende usted? Poco paciente, todas las cualidades de la humanidad nuestra, que es débil, que es flaqueante, ¿entiende? Ese hombre le contestó. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos que entender que aquí viene la riqueza de que por qué nosotros tenemos que hoy día entender por qué tenemos que cuidar la iglesia. ¿Ya? Primero, porque el Señor la fundó sobre su propia persona maravillosa, Jesucristo, es la fundación de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y quienes componen el cuerpo de la iglesia son seres humanos como Pedro, imperfectos, sí, hermanos, con errores, ¿entiende? Con dificultades, con tremenda cantidad de errores de parte de la humanidad nuestra, débiles, flaqueantes, quebradizos, etcétera, ¿ya? Entonces, el Señor nos deja la tarea a nosotros. Ahora que nosotros estamos en Cristo, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y ahora que nosotros estamos en el Señor Jesucristo, al Señor nos deja la tarea de que es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad proteger la comunión de esta iglesia, proteger el cuerpo que es la iglesia, protegerlo, cuidarla, la iglesia. Es el deber de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes, es el deber de que nos cuidemos como iglesia, como cuerpo, que nos aprendamos a cuidar como iglesia, ¿ya? Porque Él estableció su iglesia unida, cabeza y cuerpo. Él la fundó. Él no fundó una iglesia disgregada.
Él fundó una iglesia compacta. Él creó una iglesia con un cuerpo, perdón, con una cabeza y un cuerpo. Él la creó así, él la fundó así, él la profetizó así. Y la profetizó tan bendita y poderosa, ¿entiende? Que él dijo que en las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. O sea, la iglesia en términos espirituales es un organismo tremendamente potente y espiritual. Entonces, basado en eso, ¿me entiende que esta iglesia es un organismo potente y espiritual? ¿Entiende? ¿Cómo se entiende, valga la redundancia, cómo se entiende que la cabeza es Cristo, ¿cierto? Y el cuerpo somos Cristo, que es perfecto, intachable, sin errores, sin defectos, el Cristo glorificado, y el cuerpo esté compuesto por personas de carne y de hueso, con todas nuestras carencias, con todas nuestras debilidades, con toda nuestra forma de ser, a veces hasta mañosos, ¿me entiende? ¿Cómo se entiende eso? Entonces ahí está la riqueza de la iglesia. Ahí está la riqueza. Y yo doy gracias a Dios por eso, ¿saben, hermano? Yo doy gracias a Dios por eso, porque la tarea es bonita. La tarea, yo sé que en algún minuto se hace pesada, pero es bonita, porque es la tarea en que el Señor respeta nuestra forma. Él sabe que somos humanos, que no somos todos iguales. Él sabe que varios de nuestros, lo que me pasó a mí, le conté antes, somos todos distintos. Entonces, el Señor creó la iglesia compacta y unida. Y el Señor, ¿qué nos está diciendo? Cuiden eso. Cuiden esa unidad. Yo la hice así, la iglesia, así está establecida. Fue mi voluntad que esté compuesta. Porque ¿qué le costaba al Señor crearla con que Él fuera la cabeza y solamente ángeles, serafines, querubines formaran el cuerpo? Pero no, Él dijo, no, van a ser ustedes, los humanos, los seres humanos, con errores, ¿me entiende? Con debilidades, con flaquezas. Ellos van a formar el cuerpo de la iglesia. Entonces, por eso se regocijó Jesús, porque el que le contestó fue Pedro. Y Pedro era terriblemente complicado. Pedro tenía muchas cualidades que tienen que ver con la naturaleza humana, aún no conquistada 100% por Cristo. Y él le contestó, y es como que es como que el más porro de la clase un día se saca un 7. Entonces hasta los profesores no la pueden creer. Entonces por eso Jesús le dijo, bendito eres Pedro, bendito, feliz eres Pedro, porque lo que me acaba de decir no te lo reveló carne y sangre, no te lo reveló ningún rabino, ningún hombre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación espiritual. Y partiendo de esa base, Cristo en la cabeza y el cuerpo somos todos nosotros débiles, flaqueantes, quebradizos, el Señor nos dice, vamos, hay que cuidar la iglesia. ¿Ya? Entonces, queridas hermanas y hermanos, si ustedes forman parte de la iglesia, ya, y formamos parte de esta linda familia que se llama iglesia, es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad proteger la unidad de esta iglesia, la comunión de esta iglesia. Tenemos que cuidarla, ¿ya? Entonces, para eso les voy a pedir Efesios 4, versículo 3. Mire, vayan a Efesios 4, versículo 3. Perdón. Efesios capítulo 4, versículo número 3. Le voy a solicitar a mi hermana Evelencita Altamirano que nos lea Efesios capítulo 4, versículo número 3. Perdón, sí, Efesios 4, verso 3. Evelencita Altamirano va a leerlo, ¿ya? Amén, mi pastor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Solícitos en mantener, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. ¿Sabe lo que significa la palabra solícitos? En el original, la palabra solícito significa esfuércense. Una persona solícita es una persona que se esfuerza por algo, que no dice, no, yo no puedo, no tengo tiempo, no, es que no puedo, no es que es tan complicado, es que es tan difícil, no. Una persona solícita es una persona que a pesar de que puede ser muy complicado, pero se esfuerza, dice, ya, lo voy a hacer. No, yo le voy a lo que le voy a poner empeño. Voy a hacer lo que está de mi parte. Eso significa solícito, para que logren entender el versículo. Entonces el versículo dice, ¿me entiende lo que leyó mi hermana? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, esfuércense por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el mensaje de Jesús para nosotros. Que nos dice a nosotros, oigan, ustedes todos hijos e hijas, esfuércense para que mantengan, ¿ya?
la unidad que yo estaba, porque la iglesia la creé, la fundé unida. Todos los órganos del cuerpo que son todos nosotros, la creé unida a la cabeza que soy yo. Entonces ustedes esfuércense, pongan de su parte para que se mantenga unida, ¿ya? Ahora la pregunta del millón, porque aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la tarea que tenemos? ¿De qué manera yo puedo hacer que podamos cuidarnos como la unidad de la iglesia? ¿Cómo podemos hacerlo? Y la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, a nosotros nos da orientación de cómo lo podemos hacer. Y esto fue lo que yo les compartí en una de las ¿cuánto se llama? Esta palabra que uso siempre yo, en las conexiones de la iglesia, las reflexiones bíblicas. Una de esas, les compartí este puntito nomás a ustedes. ¿Y cuál era? Estoy diciendo, ¿cómo puedo guardar la unidad? ¿Cómo puedo cuidar la unidad de la iglesia? Punto 1, tenemos que enfocar nuestros ojos, nuestros lentes, así, nuestra visual, tenemos que enfocarla en todo lo que nos une más que en aquello que nos separa. Tenemos que poner toda nuestra atención, todos nuestros lentes, nuestros anteojos, nuestros lentes, toda nuestra oftalmología espiritual, todo lo tenemos que poner en dirección hacia lo que está en común, lo que yo tengo en común con ustedes y ustedes conmigo, lo que nos une, en aquello tenemos que poner más la mirada, la atención, la preocupación, más que aquellas cosas que no tienen ninguna importancia y que nos separan. ¿Me entiende? Porque ahí está el problema de la iglesia. Yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, yo sé que a mí me lo han preguntado muchas veces, y generalmente los que más preguntan de esto, ¿saben quiénes son? Son la gente joven. La gente joven siempre a uno le pregunta, le dice, pastor, ¿por qué nosotros como iglesia evangélica somos tan disgregados todos los evangélicos? Imagínense que en este país nosotros somos más de 3 millones de evangélicos, y quizás seamos un poco más, no lo sé, creo así a abuelo de pájaro. ¿Por qué no se nota ese poder del pueblo evangélico? Porque somos todos, tenemos un gran problema en la iglesia, hermano. Por eso que yo no voy a ser medio majadero, pero por eso yo todavía creo con todo mi corazón, si viene siendo Dios no mandó esta pandemia porque Él no la mandó, pero Él está permitiendo que esté todavía en la tierra y tiene su mirada puesta sobre su iglesia, el Señor. Porque el Señor necesita que después de esta pandemia la iglesia salga unida más que desunida, porque la iglesia que entró a la pandemia es una iglesia. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué existe la unidad pastoral de allá, el concilio de pastores de allá, la reunión de pastores? Todos tienen diferentes organismos, diferentes grupos por todos lados, puras cabezas, puros toques, puros plumajes largos por todos lados, organizaciones para todos lados. Y por eso somos débiles, somos hartos, pero somos débiles como agrupación en la iglesia en Chile. Somos muy débiles, porque, ¿me entienden? ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que la iglesia se ha enfocado mucho en lo que nos separa que en lo que nos une. ¿Me entiende? Andamos más pendientes de los detalles. No, es que yo no soy como usted. No, es que nosotros damos gloria a Dios. No, nosotros no damos gloria a Dios. Es que ustedes tocan con música electrónica. No, nosotros tocamos con acordeón y pandero. ¿Me entiende? Cosas así. No, nosotros usamos esto. No, nosotros usamos esto. Nosotros usamos vestidos largos, moños nosotros, ¿me entiende? Y eso nos ha separado por años, por siglos, por tiempo, décadas nos separa. Por eso somos así, por hermano. La iglesia es débil por eso. Entonces el Señor nos da una tarea a nosotros. Nos dice, enfóquense en lo que tenemos en común y no en las cosas que nos dividen. Y por eso la iglesia es débil en ese sentido. Imagínese usted cree que la Biblia cuando dice el Señor, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir una misma cosa, yo lo voy a hacer? ¿Por qué creen ustedes que Dios nos demoró en contestar tanto una oración de tanto pueblo, de tanta iglesia? Aquí han habido obispos, han habido pastores, organizaciones chilenas, internacionales, del mundo entero orando. Y aquí en Chile, hermano, el asunto está terrible por este tema, del contagio y todo ese asunto. Pero, ¿por qué pasa todo esto? Porque la iglesia tenemos un tremendo problema, que tenemos el problema de que somos todos disgregados. Entonces, ¿qué dice Romanos capítulo 14, versículo 19? Enfoquémonos en las cosas que tenemos en común y no en lo que nos divide.
Amén, mi pastor. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Amén, hermanita Robe, gracias. Esforcémonos en promover. Mire lo que dice. Lo que leyó mi hermana, se lo voy a leer en un contexto de otra Biblia. O sea, es la misma Biblia, solamente que está escrita con otras palabras. Esforcémonos en promover todo lo que nos conduce a la paz y a la mutua edificación. O sea, el esfuerzo que tenemos que poner, hermanos, nosotros es de tratar de promover todo lo que nos une más que lo que nos separa. Todo lo que nos lleve a la paz entre nosotros y a la mutua edificación. Amén. Por ejemplo, ¿qué son las cosas que tenemos en común? La Biblia lo dice, ¿eh? La palabra de Dios dice, todas las cosas que tenemos en común, las escrituras nos lo dicen a nosotros. Nosotros tenemos una fe, una misma fe, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo amor, gloria al Señor. Y así, y la lista sigue. Todas estas cualidades, todas estas características, todas estas riquezas son las que nos unen como iglesia, por hermano. ¿Me entiende? Estos factores que yo le acabo de nombrar son más importantes que cualquier diferencia que tengamos. Amén. Y es en estas cosas en las que tenemos que enfocarnos y no en las diferencias personales que tenemos. ¿Ya? Bendito sea el Señor. A todo esto, póngame atención. El hecho de que seamos diferentes, entendamos lo siguiente. El Señor nos escogió a nosotros, por hermano. ¿Me entiende? Si el Señor, mire, el Señor nos escogió y no importando de dónde veníamos y el trasfondo que tenemos. El Señor nos escogió a todos. ¿Me entiende? A Él no le importó de dónde venimos. Si sabemos leer, no sabemos leer, si tenemos cuarto medio, no tenemos cuarto medio, si tenemos título universitario, si no tenemos título universitario, ¿entiende? Si tenemos buena, ¿cuánto se llama? Dicción o no tenemos buena dicción, y cosas por el estilo. Él nos escogió, ¿me entiende? Él nos escogió porque Él nos dio todo lo que somos, la raza que tenemos, ¿me entiende? Las características que tenemos fueron dadas por el Señor. Gran parte de lo que somos nosotros viene de nuestros padres, la genética de los papás, aunque la queramos negar, se nos pega y ahí la tenemos y está con nosotros. Somos parte de una genética. Dios sabe que somos así. Él lo sabe y aún sabiendo que somos todos diferentes, por eso el Señor nos dice, ¿ya? Y el Señor nos dice lo que leyó mi hermana recién. Esfuércense. ¿Te das cuenta? La palabra esfuércense aparece repetidas veces en este tema, porque esa es la pega de nosotros. ¿Entiende? Esfuérzate en promover todo lo que te conduce a la paz entre todos nosotros y a la mutua edificación. ¿Qué te andas preocupando de que si él es aquí, este allá, que este hermanito habla tanto, este hermano no me gusta, esa hermanita que es tan habladora, que no deja hablar a nadie, una cosa así? Y otro hermano dice, oye, esa hermana no sé, parece tan misteriosa, no habla nunca, no sabemos, capaz que esté pensando mal de nosotros, quién sabe, y andamos preocupados de cosas que no tienen ninguna valor, ninguna riqueza. Debemos valorar nuestras diferencias, ¿ya? Gloria a Dios. No solamente soportarlas, sino valorarlas, porque Dios quiere algo muy importante, hermano. Dios quiere que seamos uno sabiendo que somos diferentes. El Señor quiere que su iglesia sea una sabiendo que somos diferentes, sabiendo que somos diferentes. Amén. Gloria a Dios. No debe permitir usted, yo tampoco, no debemos permitir que las diferencias ya nos separen, nos alejen. Las diferencias siempre surgen cuando nos ponemos a mirar nuestra humanidad. Por ejemplo, nuestra personalidad. Lo que yo recién le acabo de hablar. ¿Me entiende, hermano? De repente usted ve a una persona y dice, esta hermanita, este hermanito. Y de repente, ¿cuántas veces, seamos honestos aquí entre nosotros, de repente le hacemos el quita a ciertos hermanitos, el quita a ciertas hermanitas? ¡Uy! Allá viene el hermanito. ¡Uy! No, demos la vuelta, vámonos por esta otra calle. Somos así.
Nuestra humanidad es así. Entonces las divisiones siempre surgen, la separación siempre surge cuando miramos más nuestras personalidades, nuestras preferencias incluso, nuestros estilos incluso, surgen ahí. Pues ahí tenemos, el gran problema que tenemos es ahí. Cuando andamos, las preferencias que tenemos, imagínense, por hermano, mire, yo le pongo al tiro el caso de repente, si esto es así, por hermano. Si esto es, y por eso que le digo que esta es una tarea titánica, pero es hermosa a la vez, porque la entregó el Señor. Basta solamente, ¿se acuerdan cuando nosotros nos ponemos a hacer, por ejemplo, un beneficio? Las hermanas pueden hablar mejor que yo esto. Cuando hay que armar un beneficio, ya vamos a hacer, hermana, por decirle así, a ver qué vamos a hacer pastel de choclo, hermano. Ya vamos a hacer pastel de choclo. Ya, no, bien, gloria a Dios. Tanto choclo, tanta carne, tanto aquí, tanto allá, tal. Ya, hermana maestra de cocina, la ayudante, todo. Y nos va a faltar. ¿Y cómo hace usted y ahí empieza? No, yo lo hago de esta manera, que a mí siempre me gusta hacerlo así, que si yo le pongo esta cosita, porque si no se pone muy mal. Ah, ya. No, es que sabe usted que yo lo hago de esta otra manera y a mí me queda bueno también. Y ahí empieza el problema. Siempre pasa de repente, pero no, es que yo solo hago así, no es que yo lo hago de esta manera. Y siempre ahí sale a aflorar nuestras diferencias. ¿Me entiende? Nuestras diferencias. En cualquier tipo, los estilos. Yo la otra vez le hablaba de los estilos. El estilo. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la alabanza, cuál es la música que Dios quiere? Yo le puedo asegurar todas. Todas. ¿Me entiende? Porque el director de orquesta es Dios, es el Señor. ¿Entiende? A él le gusta. Entonces me dice, pastor, pero que esa música tan tarrienta, tan fuerte, tan acá, la música y toda la... Y la otra, no, a mí me gusta más con el acordeón, me gusta con el banjo, con la guitarrita, me gusta esto otro, me gusta más por este lado. Entonces una pregunta, y esas cosas nosotros nos tienen súper divididos y súper separados, por hermano. Y por eso que la iglesia, que en este minuto es un ente, hermanos, en este país, por lo menos de tantos millones de personas, somos tan débiles nosotros como pueblo evangélico, es por eso, porque estamos más atentos a lo que nos separa que a lo que a lo que nos une de verdad. Por eso somos así. Y nosotros como congregación estamos aprendiendo esto en base a que también pertenecemos a una iglesia, a una congregación. Entonces, el llamado del Señor es que no permitas que las diferencias nos alejen unos de otros. Los estilos, los métodos, las formas, las maneras, ¿ya? Bendito sea el Señor. Si nos pudiéramos solamente concentrar en amarnos y en amarnos, solamente en amarnos, yo voy a amar a mi hermano. El deber mío es amarlo a usted amarme a mí, amarnos entre todos, querernos, pero no porque seamos livianitos de sangre, porque seamos simpaticones, no, que me gusta esta hermanita, porque esta hermanita es, no sé, un pan de Dios. No, pero a esta hermanita le cuesta más, a este hermanito no, a este hermano me cuesta menos, a esta hermana tiene, por su forma, por su manera. Esos son los detalles que nos echan a perder todo la comunión, la unidad de la iglesia. Es increíble, pero es así. Por eso que el punto 1 de la tarea del Señor para nosotros, esforcémonos más en las cosas que nos unen, enfoquémonos más en lo que no, y lo demás, olvídese, hermano, olvidémonos, échaselo a la espalda, ¿entiendes? Son detalles, lo importante es lo que nos une. Él me une a usted conmigo, Cristo el Señor. Imagínese que en nuestra iglesia, ¿sabía usted que en nuestra congregación hay personas de nuestra iglesia que no saben leer? No creo que estén diciendo, seré yo, Señor. No. No. Hay personas que no saben leer. Créanmelo. Y más de alguno de ustedes no tiene idea. Yo lo he sabido porque hay personas que a mí me han llamado y me agradecen cuando le digo, cuando yo como pastor predico en la iglesia, tengo esa mala, no sé si es mala o buena costumbre, pero es una costumbre que tengo, que yo repito como 3, 4 o 5 veces el versículo bíblico. De algunas personas que les cuesta más encontrarla porque están recién aprendiendo a leer, me lo agradecen porque les cuesta, porque lo alcanzan a encontrar. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas que si nosotros nos ponemos a pensar así fríamente, Dios nos llama a valorar más lo que nos une que lo que nos separa, iglesia. Amén. Eso es lo primero. Es muy importante eso, querida iglesia. Entendiendo eso, vamos a pasar, hermanos, una tremenda valla, hermana.
vamos a pasar una tremenda valla, porque vamos a aprender a querernos, a amarnos. ¿Me entiende? Ah, ¿qué importa? A mi hermana le gustan las rancheras. Amén, pues con sus rancheras. Y a este otro hermano le gustan las músicas más de ahora. Amén, pues le gusta eso. Bueno, eso no es lo trascendente. Créanme que no es lo trascendente. Lo trascendente es, tenemos un mismo Cristo. Tenemos una misma esperanza. Tenemos una misma salvación. ¿Me entiende? Tenemos un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Entiende? Eso los une. Eso me une contigo, hermano y hermana. ¿Entiende? Eso. Valorarnos. Número 2, vamos al número 2. Hermanos y queridas hermanas y querida iglesia. Amén. ¿Cómo podemos cuidar nuestra iglesia? ¿Ya? Siendo más escúcheme, siendo más realistas. Amén. Siendo más realistas con las expectativas que tenemos. Siendo más realistas con las expectativas que tenemos. Así podemos cuidar la iglesia, siendo más realistas con las expectativas que tenemos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que aprender a amarnos como iglesia, ¿ya? Y amarnos con pasión, con fervor, con amor, pese a nuestras imperfecciones. Tenemos que amarnos como iglesia con pasión, pese a nuestras imperfecciones. ¿Me entiende, hermanos? Partiendo de la base de que todos somos imperfectos, ¿ya? Partiendo de la base que nuestra naturaleza humana es imperfecta. Sin embargo, aprendamos a amarnos con pasión a pesar de todas nuestras imperfecciones. Porque ¿a dónde viene el desánimo? ¿A dónde viene como una especie de decepción y desilusión con el grupo, con la iglesia? ¿A dónde aparece el desánimo? Perdón. Entre lo ideal y lo real. Ahí viene el desánimo, entre lo que es ideal y lo que es real. Ahí se mete el desánimo. Por ejemplo, le voy a ideal, cuando yo le hablo de ideal, le estoy hablando lo que Dios quiere. ¿Ya? Y cuando yo le hablo de lo real, es lo que somos. ¿Se da cuenta que entre lo que Dios quiere y lo que somos hay una tremenda diferencia? En muchos casos, porque estamos todos trabajando en lo mismo. ¿Qué es lo que quiere de usted, hermana? ¿Qué es lo que quiere de mí el Señor? ¿Entiende? Él tiene una estatura, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. Esto es lo ideal. Aquí, donde tengo mi manito puesta, aquí, mire, así. Esto es lo ideal, ¿ya? Y nosotros andamos por acá todavía. Lo real es esto. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Dónde nosotros nos desanimamos? ¿Ya? Entre este espacio, entre lo real y lo ideal. Aquí es donde nos desanimamos, porque hay una distancia entre lo que yo soy y lo que Dios quiere que sea. Lo que Dios quiere que seamos como iglesia, mejor dicho. ¿Me entiende? Le voy a poner un ejemplo, voy a ir más al grano para que me logre entender. En la congregación, en la iglesia, en el cuerpo, ¿ya? Hay personas, hay hermanas, hermanos, etcétera, ¿ya? Que a usted le van a defraudar. Sí, hay personas de la congregación que a ustedes les van a defraudar. Y seguramente les van a decepcionar mucho. Y también va a ser verdad eso. Pero, y aquí viene un pero, producto del defraudo y de la decepción, uno se desanima. Sí, es el tema. Pero, ¿a dónde nos lleva Dios? No se olviden cómo se llama la clase, el estudio de hoy. Cuida tu iglesia. ¿Cómo la podemos cuidar? Basado en lo que estoy diciéndole yo. Habrá hermanos, hay hermanas, hay hermanos, hay personas en la congregación que nos defraudarán, que nos decepcionarán, si es que ya no lo han hecho. Pero escúcheme esto, no es ninguna excusa, ni el defraudo ni la decepción, no es ninguna excusa para no tener amor y comunión con esas personas. No es ninguna excusa.
Y sabe, si quiere que le muestre un ejemplo, o sea, mostrarle, mejor de recordarle un ejemplo, qué mejor que el maestro de maestros. ¿Cómo se cree que se habrá sentido Jesús cuando Pedro le dijo, días antes de la crucifixión, le dijo Pedro, Señor, yo no te voy a negar, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final. Usted cuente conmigo, Señor, ¿o no? Yo le voy a dar mi voto. Cuente conmigo, Señor, ahí estoy yo. No pasaron, no cuánto rato, horas pasaron, hermano, y Pedro lo decepcionó. ¿Sí o no? Lo decepcionó. ¿Y qué hizo Jesús, hermano? Después que pasó todo eso, ¿qué hizo que el Señor con él? Le mostró comunión, le mostró unidad, le mostró amor, le mostró cariño. No lo condenó, no lo mandó a ningún lugar, no. Oiga, es tan profunda esta enseñanza de la comunión. Imagínense que si Jesús, oiga, qué tremendo es el maestro que tenemos, el Señor. Imagínense que el Señor, a un hombre que lo defraudó, que lo decepcionó como fue Pedro, ¿me entiende? Jesús después, cuando él pasa por el lado, la pura mirada de Jesús sin decirle nada, oiga, Pedro se derrumbó ahí, cayó al suelo. Y el Señor, ratito después, le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Amén. O sea, el Señor lo consideró y llegó a ser el jerarca de la iglesia apostólica del primer siglo, Pedro. Si Jesús lo hubiese tratado de una manera distinta, como hubiese sido tratado con cualquier otro organismo, ya me defraudaste, perdiste la pega, ven mañana a las 8 de la mañana a buscar tu sobre azul, porque hasta aquí nomás llega tu pega de discípulo, ¿ya? Y acógete a la ley de cesantía. ¿Me entiende? Lo hubiese cortado, pero Jesús no lo cortó. El Señor lo amó, su mirada de amor lo traspasó a Pedro. Y se dio cuenta que yo le fallé. Yo le dije que no iba a estar hasta el final y no estuvo hasta el final. Lo negué para más remate. Y Pedro esperaba las penas del infierno sobre él. Y cuando Jesús pasa por el lado de él, lo queda mirando. Su pura mirada de amor lo partió en no sé en cuántos pedazos a Pedro. ¿Entiende? Y el Señor después llama a Pedro y lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, usted sabe que lo amo. Le dije, apacienta mis ovejas. ¿Han escuchado, han visto esa lectura bíblica en la Biblia? Eso a mí es profundo, hermano, es lindo. Entonces, a eso nos llama el Señor, hermanos, respecto a que seamos realistas con respecto a las expectativas que tengamos nosotros. O sea, sí, hermano, sí, en la iglesia, ¿quién no se ha defraudado de otro hermano? ¿Quién no se ha decepcionado de alguna hermana? ¿Quién no se ha decepcionado de cualquiera de nosotros? ¿Quién no se ha decepcionado o se ha defraudado de alguien? ¿Me entiende? Pero no es excusa para no amar a esa persona y para no tener comunión con esa persona. Imagínense que el Señor Jesús sabía que Judas, el tesorero que tenía, ¿entiende? Lo iba a vender por 30 monedas. El Señor siempre lo supo. Siempre lo supo. Pero él nunca dejó de tener comunión con Judas hasta el final. Hasta el final. Comía con Judas. Siempre estaba ahí con él. ¿Entiende? Entonces, esos hermanos, esas hermanas, querida iglesia, esas personas de nuestra congregación, que cualquiera de nosotros podamos ser, que defraudemos, que decepcionemos, estas personas de la iglesia, ¿me entiendes? Son tu familia, son mi familia, son parte de nuestra familia espiritual, ¿ya? Aún cuando no actúan como tal, pero no podemos abandonarlo, no los podemos a un lado, ¿me entiendes? No. Busque Efesios capítulo 4, versículo 2, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo número 2. Amén. Le voy a pedir a mi hermano, ¿cuánto se llama? A mi hermano Jimmy, Jimmy, ¿me puede leer esa? Efesios 4, 2. Amén, pastor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Con toda paciencia,
Amén. Soportándonos con toda paciencia unos con otros. ¿Ya? Soportándonos con paciencia en amor, unos con otros. Aquí la palabra soportar es clave, hermano. Amén. Es clave. Bendito sea el Señor. Santo sea Dios, y eso es clave. Alabado sea Dios. En más de alguna oportunidad nos va a tocar en algún minuto, por ejemplo, formamos un equipo de trabajo por cualquier razón y armamos un equipo, ya usted hermano, usted hermano, usted hermano, y a usted le toca justo el hermanito o la hermanita en el equipo de trabajo que a usted no le cae nada muy bien por ciertas razones, y usted va a decir, pastorcito, por hoy, Señor, no voy a poder trabajar bien aquí porque yo no me llevo bien con esta persona. ¿Sabe lo que hay detrás de ese detalle? Está el plan de Dios, está el propósito de Dios para poder cumplir Efesios 4:2, cuando dice tengan paciencia unos con otros, sopórtense con paciencia, amén, unos a otros en amor. Es la oportunidad para que usted ejerza la paciencia en cuanto a soportar a su hermano y a su hermana. Es una tarea probablemente difícil para la naturaleza humana que tenemos nosotros, pero no se olvide que nosotros somos, amén, naturaleza humana, pero también somos naturaleza espiritual. Es decir, tenemos la bendición de tener dentro de nosotros, los pueblos del Señor, los hijos e hijas de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Lo tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Me entiende? Ahora bien, escúcheme respecto a esto. Las personas se desilusionan de la iglesia por muchas razones. Siempre va a ser así. Por ejemplo, bueno, son razones entendibles por lo demás. Conflictos, por ejemplo, conflictos, hipocresías, negligencias, mezquindades, egoísmos, chismes, etcétera. ¿Ya? A mí me gusta mucho un teólogo que yo siempre leo, que tiene como una frase bien acuñada, que tiene que ver con que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, porque esa es la iglesia, ¿me entiende? Esa es la iglesia. La iglesia está formada no por ángeles, por querubines ni serafines. La iglesia que el Señor estableció, el Señor no incluyó a los ángeles en la iglesia. El Señor dice incluido a los ángeles, ¿para qué nos mandó, para qué entonces nos escogió a nosotros? Eso es maravilloso. ¿Sabían ustedes? Bendito sea el Señor para siempre. El Señor nos escogió a nosotros, a la raza humana, caída, con todas nuestras debilidades, para que nosotros formáramos su iglesia. Entonces, en lugar de asustarnos por todas estas cosas que forman parte de nuestras, entre comillas, nuestros pifias, nuestros errores, ¿ya? En lugar de asustarnos y de sorprendernos, tenemos que recordar que la iglesia está formada por personas de carne y hueso, incluyéndonos a todos nosotros. ¿Me entiende? Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Y en lo más que se pueda y en lo que corresponde, porque es el llamado de Dios, nosotros tenemos que buscar siempre entre nosotros la reconciliación, más que cualquier otro camino más rápido. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Ya? Número 3. Vamos al número 3, hermanos míos. La tarea, ¿qué tengo que hacer para yo hacer que la iglesia, cuidar la iglesia? Escúchenme, número 3. Decídase definitivamente, decídase a animar más que a criticar. Decídase más a animar que a criticar. Es fundamental, hermanos, el tema de animarnos entre nosotros. Es fundamental el tema de que usted se anime a su hermana, anime a tu hermano. Que animemos a nuestros hermanos. Que nos animemos entre nosotros mismos. Mire, en realidad siempre va a ser más fácil eludir un compromiso y hacernos a un ladito para que después que estemos a un ladito empecemos a disparar dardos contra los que sí están metidos en la cancha. Es más fácil.
Y esto pasa en todo nivel, en el orbe de toda la sociedad pasa lo mismo. ¿Entiendes? La gente que generalmente en temas de política, en temas sociales, ahora mismo en temas de salud, uno sentado en la gradería puede opinar muchas cosas, pero no está haciendo nada. Pero los que están ahí haciendo algo, ahí marca la diferencia. O sea, en este tema es fácil eludir un compromiso. No, yo no, ahí no, yo no, ahí nomás, ahí yo no me meto con nada, déjenme aquí nomás. Hacerse un lado. Pero estando a un lado, a lo mejor de repente no sale más fácil de repente tirar un dardo, criticar quizás contra alguien que está trabajando y haciendo algo. Quizás no lo está haciendo bien, ¿ya? Obviamente que para este tema hay muchas herramientas para poder ayudar a una persona que no lo está haciendo bien. Que el Señor nos bendiga. Increíblemente, hermanos, busque Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos capítulo 14, versículo 4. Romanos capítulo 14, versículo número 4, ¿ya? Romanos capítulo 14, ¿ya? Versículo número 4, ¿ya? No sé si, ya, voy a pedirle, por favor, que mi hermanita Alicia, ¿me la puede leer? Romanos capítulo 14, versículo número 4, les dije, parece. Amén. 14:10 era, ¿sí? No, 14:4, está bien, 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amén. 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 ¿Tú quién eres? Dice que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está de pie, dice el Señor. Amén. O cae o está de pie para su propio Señor. O sea, ¿qué nos dice el Señor con esto? Simplemente evita juzgar al hermano. Evita juzgar a tu hermana. Evita criticarle, ¿me entiende? Con carácter de juzgar. Debemos de cuidar eso. Pablo agrega que no debemos tampoco juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. ¿Me entiende? Ahora sí, Romanos 14:10. Romanos 14:10. Romanos 14:10. Romanos 14:10. Belencita Gaitán, ¿puedes leerlo, hija? Amén, pastor. 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Amén. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Ya? Porque todos compareceremos a la larga ante el tribunal de Cristo. ¿Ya? O sea, aquí la tarea es fundamental, hermana, que nosotros tenemos que evitar ya el criticar y el juzgar a nuestros propios hermanos y debemos de partir de la base de tener que animarlos. Por ejemplo, si en el día de mañana nosotros planificamos una tarea para ir en rescate de jóvenes, para ir en rescate de niños, para ir en rescate, y puede que a algunos de ustedes no les gusta, no les parezca la forma, la manera o la forma que lo hace el hermano, Dios nos libre de criticarlo. ¿Cuál es mi pega? Mi pega. Puede que a lo mejor no esté de acuerdo, no me parezca mucho esa forma, pero la tarea bíblica, el llamado de Dios, el que me dice, oye, no lo juzgues, no lo critiques, anímalo, anímala. ¿Entiendes? Anima. Es que señores, a mí no me parece no me gusta esa forma, yo lo haría de esta otra manera. Bueno, cuando te toque a ti, te corresponde a ti esa tarea y la haces, hazla. Pero en este minuto le está tocando a esa persona, anímalo, vamos, dale, con todo, anímale. Porque cuidándonos de no juzgar a nuestros hermanos,
Y el Señor nos pregunta, sí, ¿y tú quién eres? Nos dice, la forma como la forma que Dios nos dice aquí. Dice, ¿y tú quién eres? Que juzgas a tu hermano. ¿Por qué lo haces así? Es como que el Señor, en términos, si fuera Dios chileno, diría, ¿quién te creís tú? Alguna cosa así, digo yo, porque el Señor nos está diciendo, ¿quién crees tú que juzgas a tu hermano? Eso nos dice el Señor, ¿ya? Porque dice el Señor, porque todos ellos y tú, todos ellos y tú, todos ellos y tú, compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿ya? Y este tema de juzgar a nuestros hermanos y hermanas de la congregación, de la iglesia en general, hermanos, es complicado, porque cuando nosotros juzgamos a algún hermano o alguna hermana que pertenece al mismo cuerpo al cual yo pertenezco, que en este caso es la iglesia, pasan algunas cosas bien interesantes. Pasan cosas cuando yo juzgo. A lo mejor pasan y yo no me doy cuenta, porque no lo sé, pero ahora lo vas a saber. ¿Qué pasa cuando yo juzgo a un hermano? Primero, pierdo mi comunión con Dios. Le guste o no le guste, yo pierdo la comunión con... Algo se corta entre Dios y yo cuando yo juzgo a alguien. ¿Ya? Algo. Pierdo mi comunión con Dios. Lo primero que pasa. Lo segundo que pasa cuando yo juzgo a una persona, sin darme cuenta, probablemente saco a relucir mi propio orgullo y mi propia arrogancia mía. Saco a relucir mi propio orgullo y mi propia arrogancia en más de alguna oportunidad. ¿Ya? Son cosas que pasan, que ocurren cuando yo juzgo a alguien. Y esas cosas ocurren, hermano. Uno no se da cuenta, pero ocurren. Imagínense que pasa otra cosa que es súper delicada cuando yo juzgo. ¿Sabe qué es lo que es? Que yo al juzgar me coloco yo bajo el juicio de Dios. Yo cuando juzgo a alguien, bajo la razón da lo mismo, juzgo a una persona, yo me coloco bajo el juicio de Dios, y eso sí que es grave, eso sí que es delicado, ¿ya? Y otra cosa que también pasa, y probablemente yo no me dé cuenta, pero ahora lo estoy sabiendo, es que cuando yo juzgo a una persona, ¿sabe? De la congregación, del cuerpo, en este caso de la iglesia, yo daño la comunión de la iglesia, le hago daño a la comunión, le hago daño al cuerpo cuando hago eso. ¿Me entiende? Por alguna razón será que la Biblia, la palabra, la revelación de Dios, la palabra santa de Dios dice, o mejor dicho, llama a Satanás. ¿Sabe cómo le llama a Satanás la Biblia? Le llaman el acusador de los hermanos. ¿Ya? ¿Por qué le llaman el acusador? Satanás es conocido como el acusador. Se le conoce y se le llama como el acusador de los hermanos porque la pega de Satanás, el trabajo es culpar, ¿ya? Quejándose y criticando a los miembros de la familia de Dios, porque esa es la pega del, oiga, si la pega del diablo es esa, ¿ya? Pensar que él invierte, en este minuto el diablo está gastando toda su energía en eso nomás, en juzgar, en criticar y en quejarse, y en culparlo a usted y a mí, ¿ya? A los miembros de la familia de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y pensar que el diablo hace esta pega, pues el diablo hace la pega de juzgar, de criticar. Todo lo que hace un hijo de Dios, una hija de Dios, el diablo y sabe delante de quién lo hace delante de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Cada vez que nosotros hacemos lo mismo que hace el diablo, en realidad lo que estamos haciendo es estamos haciendo la pega por él. Le estamos haciendo la pega más fácil a Satanás, el diablo. Cuando nosotros nos ponemos nosotros a juzgar y nosotros a criticar a un hermano, a una hermana, nosotros le estamos haciendo el trabajo a Satanás, el diablo. ¿Ya? Bendito sea el Señor para siempre. Hay una cosa que es bien cierta y lo señala la palabra de Dios. Hermanos, escúchenme. Sus hermanas y sus hermanos en Cristo, ¿ya? No importa cuánto usted discrepe de ellos o de ellas, pero le dejo una cosa clara, ellos no son su enemigo. Su hermana o su hermano, no importa cuánto discrepe usted de ellos. ¿Me entiende? No importa cuánto usted sea diferente o discrepe, yo no estoy de acuerdo con ese hermanito, no estoy de acuerdo con esa hermanita, no estoy de acuerdo con la forma que piensa ellos, lo que dice ya. No importa cuánto discrepemos de ellos, pero una cosa es clara, ellos no son nuestros enemigos.
Mire, busque Romanos 14, 19. Romanos 14, versículo 19. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Amén. Amén. Mi hermana Ingrid, léalo. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Sigamos. Amén. A lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.